Ver su relevancia como ideología, analizar sus prácticas, las prácticas de quienes constituyen, por ejemplo, la jerarquía eclesiástica, y tener un juicio crítico sobre la función de la religión en la sociedad con fines políticos. ¿Cuáles pueden ser esos fines? Es lo que estamos viendo. Entonces, el desarrollo de esta parte del sílabus es, en mi opinión, bastante pertinente para comprender nuestro contexto, nuestra idiosincrasia, las ideas religiosas, la cultura política y otros temas que sin duda deben ser criticados. Desde una perspectiva filosófica. Bueno, nos falta la última parte, que ya la tienen ustedes, y que se refiere al desarrollo de la religión, las últimas décadas del siglo XX, y que también podemos ampliar hasta nuestros días. A ver, nos quedamos por aquí. Este es. Bueno, ¿qué pasa después de la Revolución Nacional de 1952 con la Iglesia, con la religión en nuestro país? Ya habíamos comenzado a ver algunas características y ahora vamos a completar este desarrollo. Durante el periodo del MNR hemos visto que no hay un enfrentamiento frontal y que haya expropiado a la Iglesia, que haya combatido al clero de parte del MNR. Al contrario, hubo cierta convivencia incluso, y de parte de la Iglesia en muchos casos combatió algunas medidas, también temerosa de que se produzcan expropiaciones. Ahora, lo que ya habíamos visto en el siglo XIX, la tendencia y también en la primera mitad del siglo XX, la tendencia a que la jerarquía eclesiástica sea anuente con el poder político y el status quo se repitió. Es decir, hubo una clara diferencia entre la jerarquía eclesiástica, es decir, desde el cardenal, que era un alemán, pero representaba al país, en comparación con el bajo clero, que estuvo siempre más comprometido con los sectores empobrecidos. Después del MNR, el año 64, dio un golpe de Estado que, bueno, son recurrentes en la historia de Bolivia, un militar como fue René Barrientos, y que fortaleció la idea de mediación, esta idea que también hemos hecho referencia de manera general
constituye un rol político de la Iglesia tendiente a que con su prestigio moral pueda ayudar a resolver los problemas y los conflictos políticos. Y efectivamente fue así, ¿no? En nuestro país y en otros países de la región también. La mediación frente, por ejemplo, a huelgas de hambre, ¿no? Apelando a la humanidad, apelando a la preservación de la vida, apelando al diálogo, la Iglesia adoptó en nuestro país y también en otras partes un rol mediador que supuestamente no tomaba partido por ninguna de las partes litigantes enfrentadas que estaban en conflicto, sino buscaba promover el diálogo. Y eso tuvo éxito, por ejemplo, en el año 68, ¿no? Son conocidos los conflictos entre el gobierno de Barrientos y los mineros. No se olviden que la matanza de San Juan fue bajo la presidencia de Barrientos, precisamente, y ahí murieron muchos mineros, ¿no? Entonces, esa historia de enfrentamiento dio lugar a que el mismo gobierno buscara un intermediador, alguien que patrocine el diálogo, y efectivamente así se fue consolidando el rol de la Iglesia como mediador político. ¿Cómo se entiende la mediación? Está señalada aquí, ustedes tienen el texto. Participación de la Iglesia convocada para resolver problemas que no le atingen directamente, no tienen que ver con la situación de la Iglesia, pero se trata de impases políticos, de problemas electorales, de excesos de los gobiernos y conflictos sociales y políticos en general. La última intervención de la Iglesia fue el año 19, ¿no? En el entorno de las elecciones fraudulentas, que terminó con la huida del presidente que tuvo que renunciar antes. Entonces, fíjense que este rol desde más de un siglo, ¿no? Los años 60 del siglo pasado, se ha forjado en torno a la Iglesia Católica, es decir, el rol de mediador. Por otra parte, después del Concilio Vaticano II, como les había dicho, la Iglesia en Bolivia adopta más un carisma de progresismo, ¿no? Estar de acuerdo con los derechos humanos, la ideología de izquierda, el diálogo con el marxismo, y también algunas actitudes como que algunos sacerdotes se vuelvan mineros, la promoción de algunos sectores, la creación de instituciones, el desarrollo, por ejemplo, de instituciones de promoción del campesinado, escuelas con una cobertura gigantesca, la fundación de emisoras de radio urbanas y especialmente rurales, la administración de seminarios, etc. Entonces, la Iglesia cobra una inserción social mucho mayor a la que tuvo antes, a través de ONGs, a través de instituciones de beneficencia y también con la actuación de algunos jerarcas eclesiásticos, como fue Monseñor Jorge Manrique, por ejemplo, que siempre intercedía por los obreros, por los mineros, por los campesinos, y también se va haciendo más clara la
actitud de crítica hacia la jerarquía. Esto de la jerarquía vale la pena entender bien, ¿no? Hay una jerarquía nombrada desde el Vaticano, especialmente los cardenales, el nuncio, por supuesto, que es el representante, incluso diríamos estatal, del Vaticano, y otros sacerdotes de prelados con títulos de funcionarios de la Iglesia altos. Pero también, bueno, localmente los obispos, no siempre los obispos son nombrados por el Papa, pero hay también una participación de la Iglesia local en su promoción, en su nombramiento. Hay varios hechos en esta época, las últimas décadas del siglo XX, que involucran a varios protagonistas, por ejemplo, la guerrilla del Che. Hemos hablado después de la guerrilla de Teoponte, de Néstor Paz Zamora, que era un ferviente devoto católico, ¿no? Y su diario, por ejemplo, el diario de Néstor Paz Zamora tiene inclusive oraciones, rezos a Dios, insinuaciones de una persona que evidentemente era católica ferviente, pero también decidió tomar las armas y enfrentarse al sistema, aunque con poco éxito. Entonces, ¿qué actitud tuvo la Iglesia? La misma actitud dual, ¿no? Hay, por ejemplo, manifiestos como este de 1968, que los curas del bajo clero, es de los que no son parte de la jerarquía eclesiástica, denuncian la injusticia social. Bueno, este tipo de manifiestos después se hicieron frecuentes, ¿no? No fue el único, hubo más. Entonces, en ese manifiesto, además de denunciar la injusticia social, exigen que los obreros tengan incremento salarial y que tengan mayor participación, inclusive en el gobierno del MNR, esto hasta el 64, ¿no? Después algunos arzobispos, el arzobispo tiene un alto nivel, ¿no? Es más que un obispo, y algunos se comprometen a tal punto con el pueblo, con los sectores pobres, que pese a ser nombrados se rehúsan a cambiar de domicilio, por ejemplo, ¿no? Y claro, eso también se ha visto después. Muchos sacerdotes viven en relativa pobreza, ¿no? No son condiciones miserables, pero también son condiciones de vida lujosa, sino con bastante mesura, con a veces relativa necesidad, y en algunos casos no se trata de curas de baja jerarquía, es decir, no son curas de pueblo o curas de parroquia, sino incluso algunos arzobispos, ¿no? Entonces, si bien se puede identificar las dos tendencias de estar de acuerdo con las clases dominantes, que en general corresponde con la jerarquía eclesiástica, y por otra parte se puede identificar las acciones del bajo clero de solidaridad, compromiso y apoyo a los sectores populares y empobrecidos. También hay excepciones, ¿no? Jorge Manrique
es una excepción, muy aliado de los pobres siendo obispo, como también algunos curas del bajo clero tenían actitudes no anuentes con los pobres. Hay en este periodo del 69 al 71 algunos hechos importantes, ¿no? Hasta finalmente el golpe de estado de Banzer del gobierno de Obando, del gobierno de Torres, y también la definición de algunos perfiles de la Iglesia frente a ese escenario político. Jorge Manrique, obispo de La Paz, emitió un manifiesto inmediatamente apoyado por los sacerdotes mineros que pidió una nueva política para Bolivia. En cambio, el cardenal Clemente Maurer no dijo nada, se mantuvo prudente y el clero progresista seguía siendo minoritario. Dentro de la Iglesia sí se trataba de jerarquía eclesiástica, es decir, la mayoría de la jerarquía eclesiástica fue siempre anuente al statu quo, es decir, que todo sigue igual. Y la mayoría del bajo clero estuvo siempre solidario con los sectores empobrecidos. Esta época, los años 70, es también la emergencia de las iglesias protestantes, ¿no? Una gran cantidad de sectas que inundan el país y que tienen sin duda un objetivo político. ¿Cuál es el objetivo político? De evitar que el catolicismo se adhiera al progresismo, es decir, a las ideologías de carácter marxista, socialista, proclamar la política de los creyentes, es decir, nosotros somos creyentes, pero no nos inmiscuimos en los temas políticos, y finalmente desmovilizar, porque los curas del bajo clero, organizaban, movilizaban a sus feligreses cuando se presentaban conflictos políticos mayúsculos. Entonces, al margen de las diferencias teológicas, las concepciones de que si los sacerdotes pueden o no casarse, etcétera, que son conflictos, antinomias, diríamos, recurrentes en la historia de la Iglesia, hubo también estos intereses políticos, ¿no? Varias veces denunciaron a los grupos sectarios, las sectas protestantes, como agentes de la CIA, ¿no? Que promovían con dinero la formación de líderes religiosos para alcanzar esos propósitos. En este contexto hay también instituciones con curas comprometidos que denuncian, por ejemplo, crímenes contra los obreros, marginación de campesinos y otras medidas como acciones gubernamentales censurables. Los protestantes emitieron una denuncia, ¿no? Y algunos católicos la apoyaron, pero en general hay división, separación y hasta cierta competencia, ¿no? Los católicos también renovaron su compromiso con los más pobres, ya enunciado en el Concilio Vaticano II, gracias a la realización de dos documentos, ¿no? Es decir, dos encuentros
de católicos latinoamericanos. El primero fue Medellín en 1968, Colombia, y después, años después, en los años 70, el encuentro de Puebla, ¿no? en México. Y en estos encuentros se ratificaron documentos de solidaridad con los sectores empobrecidos, etc. El cardenal Maurer de Alemán impidió que haya diálogo entre el catolicismo y las sectas protestantes, porque, bueno, esto también venía de consignas internacionales de no dar lugar al crecimiento, ¿no? Ahora, ¿a quiénes beneficiaba el crecimiento de las sectas? Bueno, a los grupos dominantes, ¿no? Porque las sectas con el proclamado apolitismo, es decir, no deberían ser los creyentes militantes de ninguna ideología ni partido político, se promovía la falta de participación, el inmovilismo político. El año 71 se dio el golpe de Banzer, que duró 7 años, hasta el 78, y con los consabidos efectos, ¿no? Es decir, asesinados, perseguidos, deportados por cientos, y que demostró lo que serían posteriormente otros procesos dictatoriales, expulsados del país. Fíjense, casi 20.000 exiliados, 100 sacerdotes expulsados. Los sacerdotes expulsados eran siempre católicos, ¿no? Porque peligro político no representaban los protestantes. Y claro, la persecución a líderes, el cierre de las universidades, el desconocimiento de la autonomía. Y bueno, esto también hay que completar las persecuciones, los allanamientos, 18 sacerdotes católicos, 3 pastores protestantes expulsados. Hay pues una diferencia enorme. Y Banzer ordenó el allanamiento de un obispo, la detención de sacerdotes en las comisarías y la clausura de emisoras de la iglesia. Detuvo a clérigos en la calle y inmediatamente los puso en el extranjero. Entonces fue una persecución dura, ¿no? Después de él, otro que hizo semejantes atrocidades fue Luis García Meza, ¿no? Que fue poco tiempo después. Las reacciones de la jerarquía fueron tibias y del bajo clero más enérgicas. Y a tal grado llegó la pleitesía del cardenal Maurer que en un Te Deum bendijo a Urbanzer. De los obispos, fíjense, 30% solamente eran bolivianos. 70% pese a que trabajarían en Bolivia, eran extranjeros. Entonces, fue una época difícil para la iglesia, con muchos sacerdotes expulsados, detenidos. Con todo, la Iglesia Católica destacó, por ejemplo, en la prensa a través de Presencia. Y este diario, que llegó a ser el más importante del país durante mucho tiempo,
dio lugar también a mantener una línea política, ¿no?, de condena a la dictadura, aunque obviamente con cierta mesura dadas las condiciones y los riesgos. Un cura como fue Luis Rojas habló de infiltración marxista en la iglesia. Bueno, este tipo de denuncias también hubo, ¿no?, especialmente de los curas del bajo clero, es decir, sin mayor poder eclesiástico, curas de parroquia, que habían manifestado de alguna manera posiciones anuentes contra los excesos del gobierno. La Virgen de Cotoca fue declarada protectora del gobierno de Banzer. Fíjense los extremos que llegaban, ¿no? Y se hacía, claro, con la presencia de algún cura que daba una misa. Y bueno, también hubo algunos rechazos, ¿no? Acción Católica, que era una organización católica, obviamente, de vinculación de los jóvenes con los problemas del momento, atacó a Clemente Maurer, pero solamente le dijo sacerdote extranjero, no le dijo más. ¿Cómo hay que evaluar la actuación de la la Conferencia Episcopal Boliviana? Siempre han condenado los muertos, han condenado manifestaciones de violencia, han condenado la pobreza, el odio, las represalias. En 1973 hubo un nuevo manifiesto, ¿no?, de la Iglesia Católica en que condena, 73, fíjense, 3 años después del golpe de Estado de agosto del 71, 21 de agosto del 71, fíjense. Son 51 años, hace poco se fueron 51 años. Y bueno, hubo también otros protagonismos de gente que denunció los excesos del gobierno, siempre curas del bajo clero, mientras que la jerarquía no tomaba medidas. Algo hizo Maurer, que fue denunciar el control de la natalidad, ¿no? El gobierno de Banzer hizo eso, controló la natalidad a través de ciertas sustancias difundidas, dispersas, en alimentos donados. Hubo una carta, Paz y Fraternidad, del año 76, en la que se denuncia la desigualdad de la casta política y difunde también la doctrina social de la Iglesia, ¿no?, que es esta doctrina de opción preferencial por los pobres, solidaridad con los necesitados, etc. Después de Banzer, su delfín, es decir, a quien él había promovido para que sea elegido en una elección fraudulenta. Las elecciones fraudulentas abundan en la historia de Bolivia, ¿no?, porque no estamos entre gente que juega limpio. La partida democrático electoral hace trampa. Y bueno, su principal delfín, que era Pereda, al final le hace un golpe. Y después los golpes son sucesivos. Aparece el golpe al final de García Meza, que le hace golpe a Lidia Gayler, que era su pariente además. Y eso hasta que termina el periodo antidemocrático, dictatorial. Surge ADN, por ejemplo, para querer
ganar en las elecciones, y de hecho ganó varias veces, aunque no de forma mayoritaria, Banzer, ¿no? En noviembre del 79 se dio el golpe de Natush, otro golpe de Estado, ¿no? Natush-Bush. Entonces hubo varios golpes y en los golpes siempre había una parte del golpe que incluía acciones contra la Iglesia, particularmente contra curas de la teología de la liberación, de la ideología que sustentaba la doctrina social de la Iglesia, comprometidos con los sectores populares que trabajaban en esos entornos. Y esta dictadura fue brutal, ¿no? Porque asesinó a Marcelo Quiroga Santa Cruz cuando tomaron la COP que estaba sesionando el Prado. Hay otra, bueno, aquí se da el contexto del documento Dignidad y Libertad, y donde denuncia las detenciones, torturas, vejámenes, allanamientos, silenciamiento de curas. Y bueno, siempre en su actitud proclive al poder, proclamaba una actitud de diálogo, ¿no?, frente a la brutalidad de la dictadura. Entonces eso también hay que tener en cuenta para tener una evaluación relativamente ecuánime. Desde el año 82 el país vuelve a la democracia. ¿Y qué rol juega la Iglesia? ¿Qué rol político juega la Iglesia? Ya son, fíjense, 41 años de democracia que vivimos ininterrumpidamente. Y aunque el comienzo fue fatal porque el gobierno de la UDP mostró su incapacidad de controlar la hiperinflación, está claro que el rol de la Iglesia fue cada vez más claro hacia la mediación, es decir, renació eso de Barrientos, que la Iglesia juegue un papel de negociadora, de mediadora entre los actores políticos. En primer lugar el gobierno, por supuesto, y en segundo lugar los actores que emergieran, especialmente sectores populares, ¿no?, campesinos, obreros. ¿Y eso por qué? Porque la Iglesia tenía gran presencia, tenía gran influencia por su compromiso de trabajo, sus acciones benéficas, que facilitaba proyectos, que promovía el crecimiento, el desarrollo en los barrios pobres. Y por la imagen que daban los curas, es que tenía aceptación y, diríamos, una feligresía nutrida. En este contexto hay que tener en cuenta, por ejemplo, las mediaciones de la Iglesia en los estados de sitio. Hubo varios estados de sitio, particularmente de paz extensor, ¿no? Y siempre la Iglesia abogando por la seguridad, el bienestar de los presos que estaban residenciados, y también generando diálogo, de manera que, aunque sean pocos los logros, ya no haya tanta intransigencia de los dirigentes. Sin embargo, no se puede afirmar que la Iglesia fue un factor de desmovilización política. Quienes querían ser los que desmovilicen a los sectores radicalizados eran los protestantes, ¿no? Entre los protestantes había algunas manifestaciones, pero esas eran minoritarias, y en general, con esta consigna de que la religión no era política, promovieron cierta indiferencia.
Eh, Hay las elecciones de 1989 y también hubo intentos, ¿no? El Boni trató de manipular a la iglesia para conseguir votos a favor de él, ¿no? Pero no lo consiguió. La iglesia mantuvo su autonomía partidaria, la emisión de sus comunicados y su convocatoria a mantener la paz, a promover el diálogo, etc. Bueno, vemos ahora la última parte, que son las conclusiones de esta sección de los contenidos. Desde la Revolución Nacional se advierte, primero, temor en la iglesia, ¿no? De que sea expropiada, de que la revolución la afecte, pero después se dan cuenta que, pese a los cambios profundos que no avalaron, que no defendieron, que no explicaron, la iglesia en general criticó, por ejemplo, la reforma agraria, ¿no? Como hemos visto, fruto de ese temor de ser expropiada. Entonces, hubo esa etapa. Después hubo cierta etapa de convivencia, aceptando el gobierno sus prerrogativas y también cumpliendo los roles tradicionales de la iglesia, que frecuentemente convocaba a no votar por los ateos, ¿no? Lo que más le llamaba la atención como peligro era que su feligresía se hiciera atea. El comunismo ha sido como un fantasma para la iglesia, ¿no? Es decir, los izquierdistas, los marxistas son ateos y ellos representan un peligro para la sociedad, porque la sociedad va a perder la fe, va a perder las prácticas católicas, ya no las va a realizar, y claro, eso les afecta porque ellos son protagonistas de estas prácticas, ¿no? Entonces, hay ese temor, pero eso también se repite en la jerarquía, no en el bajo clero. El bajo clero, incluso algunos tienden hacia la izquierda, ¿no? Algunos curas del pueblo o curas del bajo clero en las ciudades son promulgadores de posiciones que podrían ser caracterizadas como de izquierda, de movilizaciones, huelgas, condenas de los regímenes, etc. Y es que hasta los años 90 había pocos sacerdotes en Bolivia y la mayoría eran extranjeros de nacimiento. Alrededor de 40%, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esta realidad demográfica y también su falta de compromiso con personas que, aunque veían que sufrían por la pobreza, no constituían una identificación fuerte e inmediata, ¿no? Sobre los pastores de la Iglesia Católica, hay que remarcar que también se da esa diferencia, ¿no? Con una creciente fisonomía progresista, es decir, tendiente a valorar discursos de izquierda, con un obispo como Jorge Manrique, que siempre estaba en primera fila en las marchas, manifestaciones, apoyando a los obreros, campesinos, etc. Darcy Ribeiro, no sé si han leído el texto que les envié, habla de pueblos testigos, ¿no? O también a veces traducido como pueblos testamento, que se refiere a los que son
realidades sociales, culturales, sin derechos para todos, con opresión, aplastando unos a otros, las clases dominantes siempre, ¿no? Los pueblos testigos, los pueblos testamento, son como centros de atracción para la acción religiosa que creara proselitismo religioso y político. Eso es interesante de analizar, ¿no? Es decir, las condiciones de pobreza hacen que haya una tendencia natural de entornos de mucha pobreza para que los curas adopten un carisma de izquierda, un carisma que los vincule, aunque no ideológicamente, mucho menos en el ateísmo, pero sí vincule su práctica con la práctica de estos pueblos. Bien, desde mediados del siglo entonces, durante 3 décadas, hubo muchos gobiernos, 20 cambios de gobierno, muchos golpes de Estado con violación de derechos humanos, torturas, ostracismo a extranjeros, a bolivianos, y la Iglesia soportó ese trato de manera, diríamos, estoica, ¿no? Es decir, había expresiones en contra, pero tampoco eran promovidas por la mayoría clerical. En los golpes sufrieron muchos curas católicos, persecución, tortura, y eso muestra que sus acciones no eran del gusto de los que habían usurpado el poder. Finalmente, se va definiendo el carisma de la Iglesia como institución mediadora, eso es lo más importante de esta etapa, ¿no? Y como hemos visto el año 19 también se repite. Y también las obras de gran envergadura, redes, educación y otras ONGs de promoción del campesinado, etcétera, son dirigidas esas instituciones por sacerdotes católicos, especialmente de algunas órdenes. Bueno, eso es todo lo que he preparado hasta aquí. Habría que completar con algunos contenidos, por ejemplo, sobre las denuncias de pederastia en nuestro entorno, aquí en La Paz, en Cochabamba, en otros departamentos, pero ya no lo incluye. Si alguien quiere hacer algún comentario sobre esos temas, puede hacerlo. No hay ningún problema, aquí está la bibliografía, les he compartido. Y aquí están también los temas que les sugiero, pueden hacer sobre otros también. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario.